El valle despertaba envuelto en una quietud engañosa, de esas que no traen paz sino presagio. La luz de la mañana se filtraba con timidez entre los árboles, acariciando los muros de piedra de Casa Grande como si quisiera advertirlos de algo que estaba a punto de quebrarse. Adriana observaba ese paisaje desde la ventana, con una mano apoyada en su vientre, sintiendo que cada latido de su corazón arrastraba una verdad que ya no podía seguir ocultando. Desde hacía días, la joven vivía atrapada entre dos impulsos irreconciliables. Por un lado, el deseo profundo de proteger a Rafael, de no exponerlo a una tormenta que podía devorarlo por completo. Por otro, la certeza cada vez más insoportable de que la mentira, aunque nacida del amor, se estaba convirtiendo en una carga demasiado pesada. Las palabras de Pedrito, pronunciadas tiempo atrás, regresaban a su memoria como un eco persistente. Una verdad amarga siempre duele menos que una mentira prolongada. Mientras tanto, en otra ala de la casa, Victoria caminaba con paso firme por el corredor, midiendo cada respiración, cada pensamiento. Había aprendido a no dejar nada al azar. Su mente, afilada por años de intrigas, ya había trazado el camino que debía seguir Adriana, aunque la muchacha aún no lo supiera del todo. Para Victoria, aquel embarazo no era solo una cuestión íntima o familiar. Era una pieza clave en el tablero del poder. Cuando finalmente se encontraron, el ambiente se tensó de inmediato. No hubo gritos ni gestos bruscos, no los necesitaban. Victoria hablaba con una calma estudiada, esa que suele esconder amenazas más peligrosas que cualquier estallido de ira. Le habló del ducado, del peso de un apellido, de la necesidad de asegurar la continuidad de Valle Salvaje en manos fuertes. Le habló de Rafael, de su supuesta indecisión, de lo mucho que el Valle necesitaba un duque joven y respetado. Adriana escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra se le clavaba en el pecho. Comprendía demasiado bien lo que su tía intentaba hacer: utilizar su amor por Rafael para empujarlo a aceptar un destino que quizá no deseaba. En el fondo, Adriana sabía que aquella conversación no era una súplica, sino una orden disfrazada de preocupación familiar. Mientras tanto, Rafael se debatía en su propio laberinto. La noticia de la posible abdicación de su padre no le traía alivio, sino sospecha. Conocía a José Luis demasiado bien como para creer en un cansancio repentino. Había algo oculto, algo que no encajaba. La idea de convertirse en duque no despertaba en él orgullo, sino un temor silencioso, el miedo a convertirse en aquello contra lo que siempre había luchado. Ese mismo día, José Luis descargaba su frustración en otro frente. Luisa se encontró con su mirada dura, desprovista de cualquier rastro de compasión. Él no necesitaba levantar la voz para dejar claro su mensaje. Bastaba su presencia, la forma en que la observaba, como si su mera existencia fuera una ofensa al orden natural que él defendía. Para José Luis, Luisa no era más que una amenaza incómoda, un recordatorio constante de que Alejo podía escapar de su control. Luisa sintió el miedo recorrerle la espalda, pero también una determinación nueva, nacida del cansancio de tantos silencios impuestos. Sabía que cada paso que diera junto a Alejo podía costarle caro, pero ya no estaba dispuesta a desaparecer sin luchar. Aún así, la advertencia del duque quedó flotando en el aire, pesada, como una promesa oscura. Por su parte, Adriana intentaba hablar con Rafael. Lo veía cada vez más encerrado en sí mismo, más distante, como si el peso del futuro lo estuviera aplastando antes incluso de comenzar. Ella le habló de sinceridad, de la necesidad de dejar de huir. Le habló de la familia, del bebé, de la mentira que crecía con cada día que pasaba. Pero Rafael, consumido por el miedo a perderlo todo, le pidió que callara, que esperara, que no provocara una tormenta que quizá no podrían sobrevivir. Ese ruego fue el punto de quiebre. Adriana comprendió que, si seguía obedeciendo, acabaría traicionándose a sí misma. Y con esa certeza, tomó una decisión que cambiaría para siempre el equilibrio del valle. Hablaría con José Luis, aunque eso significara enfrentarse directamente al hombre más poderoso de Valle Salvaje. Mientras tanto, en las tierras más alejadas de Casa Grande, Francisco luchaba con su propio dilema. Durante mucho tiempo había intentado ignorar lo evidente, convencerse de que sus sentimientos por Pepa no eran más que un espejismo. Pero la cercanía, los silencios compartidos, las miradas que decían más que cualquier palabra, habían terminado por vencerlo. Confesar su amor a Martín no fue un acto impulsivo, sino una necesidad que llevaba demasiado tiempo contenida. La reacción de Martín fue un golpe seco. No gritó, no discutió.
Su dolor se manifestó en un silencio herido, en una mirada que parecía preguntarse cuándo había empezado a perderlo todo. Aquella confesión no solo le arrebataba a Pepa de un modo definitivo, sino que lo obligaba a enfrentarse a una verdad incómoda. Quizá su lugar en el valle nunca había estado asegurado. Esa herida lo llevó a buscar refugio en Eva. Con ella, Martín se permitió expresar un pensamiento que lo avergonzaba y lo aliviaba al mismo tiempo: el deseo de no haber regresado nunca a Valle Salvaje. Decirlo en voz alta fue como arrancarse una espina clavada en el alma, aunque el dolor siguiera ahí, palpitante. A su vez, en un encuentro cargado de tensión y secretos compartidos, Mercedes dio un paso definitivo hacia la oscuridad. Entregarle a Dámaso las cartas que había escrito a Gaspar no fue un simple gesto de confianza, sino una declaración de lealtad. Con ese acto, se sellaba una alianza peligrosa, construida sobre recuerdos, culpas y la certeza de que, una vez cruzada cierta línea, ya no hay regreso posible. Por último, lejos de los salones y las intrigas más visibles, Braulio se enfrentaba a la verdad que llevaba tiempo rumiando en silencio. Hablar con Alejo fue un acto de valentía y de dolor. Decir en voz alta que su padre no había muerto como todos creían, que había sido asesinado, implicaba remover heridas profundas y abrir una investigación que podía arrastrarlos a todos al abismo. Alejo lo escuchó con el corazón encogido, consciente de que aquella revelación no era solo una tragedia personal, sino una amenaza directa al delicado equilibrio del valle. Si Braulio estaba en lo cierto, si la Santa Hermandad había mentido o sido manipulada, entonces nadie estaba a salvo de la verdad que empezaba a abrirse paso. Y así, mientras el día avanzaba, Valle Salvaje se preparaba sin saberlo para un terremoto silencioso. Las decisiones tomadas en esas horas, los secretos confesados y los silencios rotos, estaban a punto de cambiarlo todo. Porque cuando la verdad empieza a asomar, ya no hay muro lo bastante fuerte para contenerla. El encuentro entre Adriana y José Luis no fue inmediato, pero desde el instante en que ella decidió buscarlo, el destino de todos empezó a girar con una lentitud cruel, como una rueda demasiado pesada para detenerse a tiempo. La joven avanzaba por los pasillos de Casa Grande con la sensación de estar caminando hacia una frontera invisible. Cada paso la alejaba un poco más de la vida que había intentado proteger con silencios y la acercaba a una verdad que podía destruirlo todo. José Luis la recibió con una expresión contenida, esa que reservaba para los momentos en los que intuía que algo importante estaba a punto de salir a la luz. No levantó la voz ni mostró sorpresa. Simplemente la observó con una mezcla de desconfianza y cálculo. Adriana sintió que aquel hombre no la veía como una sobrina política ni como una joven vulnerable, sino como una amenaza potencial al orden que había construido durante años. La conversación avanzó con una tensión casi insoportable. Adriana hablaba con esfuerzo, como si cada palabra tuviera que abrirse paso entre el miedo y la determinación. No buscaba compasión ni indulgencia, buscaba ser escuchada. Explicó que había llegado el momento de dejar de fingir, que la mentira estaba empezando a devorarlos desde dentro. Mientras hablaba, notaba cómo el rostro de José Luis se endurecía, cómo su mirada se volvía cada vez más fría, como si ya estuviera anticipando las consecuencias de aquella confesión. Por su parte, Rafael percibía que algo se le escapaba de las manos. No había estado presente en ese encuentro, pero el presentimiento le quemaba el pecho. Caminaba inquieto por los terrenos del valle, recordando todas las veces que había intentado huir de su destino, todas las promesas que se había hecho a sí mismo de no repetir los errores de su padre. La posibilidad de que Adriana hubiera decidido hablar lo aterraba, no porque dudara de su amor, sino porque conocía demasiado bien la ferocidad de José Luis cuando se sentía acorralado. Mientras tanto, Victoria observaba los movimientos de ambos con una atención silenciosa. Sabía que Adriana no era tan dócil como aparentaba, y ese era precisamente el problema. La joven había heredado una fortaleza que no encajaba con los planes de la duquesa. Para Victoria, la verdad solo tenía valor cuando podía ser utilizada como arma, fuera de eso, era un estorbo peligroso. En otra parte del valle, Luisa intentaba recomponerse tras la advertencia del duque. Sus manos temblaban mientras continuaba con sus tareas, pero en su interior se estaba gestando algo nuevo. El miedo seguía ahí, pero ya no era paralizante. La amenaza de José Luis no hacía más que confirmar lo que ella llevaba tiempo sospechando. Su relación con Alejo había dejado de ser un asunto privado y se había convertido en un desafío directo al poder de Casa Grande. Alejo, ajeno todavía a la magnitud de los movimientos que se estaban produciendo,
sentía una inquietud creciente. Las palabras de Braulio sobre el asesinato de su padre no dejaban de resonarle en la cabeza. Si aquello era cierto, si alguien había sido capaz de manipular incluso a la Santa Hermandad, entonces el valle entero estaba construido sobre una mentira aún mayor de lo que había imaginado. Ese pensamiento lo llevó a cuestionar todo lo que había aceptado sin dudar. La autoridad de su padre, las versiones oficiales, incluso sus propias decisiones pasadas. El peso de los secretos empezaba a aplastarlo, y la idea de que Luisa pudiera pagar las consecuencias de verdades ajenas lo llenaba de una rabia silenciosa. Mientras tanto, Martín se sumía cada vez más en su desasosiego. La confesión de Francisco había abierto una herida que no sabía cómo cerrar. Ver a Pepa a través de los ojos de otro hombre lo obligaba a aceptar una derrota que nunca había querido admitir. Hablar con Eva le había dado un respiro momentáneo, pero no una solución. El valle, que en otro tiempo había representado un refugio, ahora se le antojaba una trampa. Francisco, por su parte, cargaba con la culpa de haber herido a su amigo, pero también con una extraña sensación de alivio. Decir la verdad había sido doloroso, sí, pero necesario. Sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual entre ellos, y aún así estaba dispuesto a asumir el precio. El amor por Pepa ya no era algo que pudiera esconder sin traicionarse a sí mismo. En los salones más discretos de Casa Grande, Mercedes y Dámaso sellaban su entendimiento con una complicidad inquietante. Las cartas, cargadas de recuerdos y de culpas, pasaban de unas manos a otras como si fueran pruebas de un crimen compartido. Ambos sabían que aquel gesto los unía de forma irreversible. No se trataba solo de confianza, sino de supervivencia. A partir de ese instante, caer uno significaría arrastrar al otro. Braulio, en cambio, no buscaba alianzas ni protección. Su confesión a Alejo había sido el primer paso de un camino solitario. La imagen de su padre, la duda permanente sobre su muerte, lo impulsaban a seguir adelante aunque eso significara enfrentarse a fuerzas mucho más grandes que él. No quería venganza ciega, quería respuestas. Y en Valle Salvaje, buscar la verdad siempre tenía un precio. A medida que el día avanzaba, las piezas del tablero se recolocaban sin que muchos fueran conscientes de ello. Adriana, con su decisión de hablar, Rafael, atrapado entre el amor y el miedo, José Luis, sintiendo cómo el control empezaba a resquebrajarse, Victoria, preparando su próximo movimiento, y el resto del valle, arrastrado por una corriente invisible hacia un punto de no retorno. Nada había estallado aún, pero el silencio se había vuelto demasiado denso. En Valle Salvaje, cuando la calma dura demasiado, suele ser porque la tormenta ya está en marcha. La reacción de José Luis tras escuchar a Adriana no fue inmediata, y precisamente ese silencio fue lo que más la inquietó. El duque no levantó la voz ni mostró furia visible. Se limitó a observarla con una atención casi quirúrgica, como si estuviera diseccionando cada palabra que ella había pronunciado. En ese mutismo calculado, Adriana comprendió que había cruzado un límite del que ya no había retorno. José Luis tardó en responder, y cuando lo hizo, su tono fue más peligroso que cualquier amenaza directa. Para él, el problema no era solo la verdad sobre el bebé, sino el desafío implícito a su autoridad. Adriana no había acudido como una joven asustada en busca de protección, sino como alguien que exigía ser escuchada. Y en Valle Salvaje, exigir algo al duque era un acto que siempre tenía consecuencias. Al quedarse sola, Adriana sintió el peso de su decisión con una claridad casi dolorosa. Por primera vez desde que supo que estaba embarazada, entendió que ya no se trataba solo de ella y de Rafael, ni siquiera del niño que crecía en su vientre, sino de una estructura entera construida sobre silencios. Y había tocado uno de los pilares más sensibles. Rafael, al enterarse de que Adriana había hablado con su padre, sintió como el suelo se abría bajo sus pies. La angustia lo empujó a buscarla, no para reprocharle, sino para entender. Pero incluso antes de verla, supo que algo se había quebrado entre ellos. No por falta de amor, sino porque el miedo de él y la valentía de ella ya no caminaban al mismo ritmo. Intentó convencerse de que todavía había margen para controlar la situación, pero el recuerdo de su padre, frío y estratégico, le robaba cualquier ilusión. Rafael empezaba a aceptar una verdad incómoda. Había heredado no solo el apellido de José Luis, sino también la sombra de sus decisiones. Victoria, por su parte, percibió el cambio en el ambiente antes que nadie.
No necesitó confirmaciones explícitas. Bastó observar la tensión en los gestos de Adriana y el silencio más denso de José Luis para entender que algo se había movido sin su permiso. Lejos de inquietarse, esa alteración despertó en ella una determinación peligrosa. Cuando el control se tambaleaba, su instinto no era retroceder, sino atacar con mayor precisión. En su mente, empezó a trazar un plan que no implicaba confrontación directa, sino desgaste. Sabía que Adriana tenía un punto débil, su amor por Rafael. Y también sabía que Rafael, atrapado entre la lealtad filial y sus sentimientos, podía convertirse en un aliado involuntario si se le presionaba lo suficiente. Mientras tanto, Luisa vivía cada día con la sensación de estar siendo observada. La advertencia de José Luis había cambiado su manera de moverse por la casa, de mirar a los demás, incluso de respirar. Sin embargo, lejos de desaparecer, su vínculo con Alejo se había fortalecido en silencio. Ambos compartían la certeza de que ya no podían fingir normalidad en un lugar donde la verdad se castigaba. Alejo, además, no lograba apartar de su mente la confesión de Braulio. Cuanto más lo pensaba, más encajaban ciertas piezas del pasado. Actitudes esquivas, silencios impuestos, decisiones inexplicables. Empezaba a sospechar que el valle escondía más muertos de los que se habían reconocido oficialmente, y esa idea lo enfrentaba directamente con la figura de su propio padre. Braulio, decidido a seguir adelante, comenzaba a observar con otros ojos cada rincón de Valle Salvaje. Lo que antes había sido hogar, ahora se le antojaba un escenario de mentiras cuidadosamente ensayadas. No confiaba en nadie más que en su propia intuición, y esa intuición le decía que la verdad sobre su padre estaba ligada a personas con mucho más poder del que él podía imaginar. En paralelo, la herida entre Martín y Francisco seguía abierta. Martín intentaba mantener la compostura, pero el resentimiento se filtraba en cada gesto. La confesión de Francisco no solo lo había desplazado en el terreno del amor, sino que había reforzado su sensación de estar fuera de lugar. Valle Salvaje, que alguna vez prometió redención, ahora parecía devolverle únicamente frustración. Francisco, consciente del daño causado, evitaba enfrentamientos innecesarios, pero no se arrepentía. Su decisión de amar a Pepa había sido clara, y aunque eso implicara perder a Martín, no estaba dispuesto a negarse a sí mismo otra vez. Esa firmeza, sin embargo, no hacía más que profundizar la distancia entre ambos. En Casa Grande, Mercedes y Dámaso continuaban moviéndose en las sombras. Las cartas entregadas no solo consolidaban su alianza, sino que abrían la puerta a futuras maniobras. Ambos sabían que, llegado el momento, esos documentos podían convertirse en moneda de cambio o en arma de destrucción, dependiendo de quién los necesitara primero. Al caer la tarde, Valle Salvaje parecía el mismo de siempre, tranquilo, ordenado, casi inmóvil. Pero bajo esa apariencia, las tensiones se acumulaban como una tormenta contenida. Adriana había hablado, José Luis había escuchado, Victoria ya estaba reaccionando, y todos, incluso quienes aún no lo sabían, se encontraban más cerca que nunca de un punto de ruptura. Porque cuando una verdad se pronuncia, aunque sea en voz baja, el eco acaba alcanzando a todos. Victoria no tardó en mover ficha. En el mismo instante en que comprendió que Adriana había roto el delicado equilibrio de Casa Grande al hablar con José Luis, asumió que ya no bastaba con observar. Para ella, cualquier grieta debía cerrarse de inmediato, y si no era posible, había que ensancharla hasta controlar su derrumbe. Esta vez, su objetivo no era Adriana de forma directa, sino Rafael. Se acercó a su sobrino con una estrategia calculada, evitando cualquier tono autoritario. No le habló como una mujer ambiciosa, sino como alguien preocupada por el futuro del valle. Le recordó el peso del apellido, la fragilidad de la estabilidad que habían mantenido durante años y el riesgo de que Valle Salvaje quedara en manos equivocadas si él seguía dudando. Cada palabra estaba pensada para despertar en Rafael una culpa silenciosa, una sensación de deuda pendiente con su linaje. Rafael escuchó sin interrumpirla, pero salió de aquella conversación profundamente alterado. Sabía que Victoria no hablaba por casualidad y que detrás de su aparente preocupación se escondía una presión implacable. Aceptar el ducado significaba mucho más que un título. Implicaba someter su vida, sus decisiones y su futuro a una estructura que despreciaba la verdad. Y, sobre todo, significaba traicionar a Adriana y al hijo que estaban esperando. Esa contradicción empezó a reflejarse en su comportamiento. Rafael se volvió más distante, más reservado,
no por falta de amor, sino por miedo. Temía convertirse en alguien irreconocible, repetir los pasos de José Luis y perder aquello que más le importaba. Sin darse cuenta, esa distancia comenzó a herir a Adriana con una profundidad que ninguna amenaza explícita habría logrado. José Luis, mientras tanto, avanzaba con la frialdad que lo caracterizaba. Tras la conversación con Adriana, no mostró reacción alguna, pero en privado empezó a reorganizar el control dentro de Casa Grande. Ordenó una vigilancia más estricta, limitó los movimientos, reforzó silencios. Para él, el problema no era el embarazo en sí, sino el desafío que representaba que alguien hubiera hablado sin su consentimiento. Su autoridad no podía ponerse en cuestión, y si para preservar el orden debía ejercer presión, no dudaría en hacerlo. José Luis confiaba en que el miedo, bien administrado, acabaría imponiendo de nuevo el silencio. Adriana percibió ese cambio con una claridad inquietante. Nadie la enfrentaba abiertamente, pero el ambiente se había vuelto hostil, cargado de miradas que juzgaban y de gestos que excluían. Aún así, lejos de arrepentirse, sintió una calma amarga. La verdad ya había salido de su boca, y aunque el precio fuera alto, sabía que no podría volver atrás. Lo que más la debilitaba no era el control de José Luis ni la manipulación de Victoria, sino el progresivo alejamiento de Rafael. Cada silencio entre ellos se le antojaba una derrota, una señal de que Victoria estaba logrando su objetivo: separarles sin necesidad de enfrentarlos directamente. En otro punto del valle, Luisa también sufría las consecuencias del endurecimiento de José Luis. Su día a día se volvió más tenso, más vigilado, pero eso solo confirmó una verdad que ya no podía ignorar: no había espacio para la neutralidad. Su relación con Alejo se había convertido en un acto de resistencia silenciosa, y ambos sabían que tarde o temprano tendrían que pagar un precio por ello. Alejo, además, empezaba a unir las piezas de un pasado que ya no encajaba. Las palabras de Braulio sobre el asesinato de su padre resonaban con más fuerza a cada evasiva que encontraba. Cuanto más preguntaba, más evidente se hacía que alguien había construido una versión conveniente de los hechos. Y la posibilidad de que su propio padre estuviera implicado, aunque fuera indirectamente, lo atormentaba. Braulio observaba estos movimientos con una mezcla de cautela y determinación. La confesión de Adriana había abierto una brecha peligrosa en el silencio de Valle Salvaje, y él sabía que ese era el momento que había estado esperando. Cuando los poderosos empiezan a perder el control, la verdad suele encontrar el modo de salir a la luz. Mientras tanto, la relación entre Martín y Francisco seguía deteriorándose. Martín se encerraba cada vez más en su frustración, sintiéndose desplazado y fuera de lugar. Francisco, aunque consciente del daño causado, se mantenía firme en su decisión de no renunciar a lo que sentía por Pepa. Ambos entendían que su amistad ya no volvería a ser la misma. Con la caída de la noche, Valle Salvaje parecía inmóvil, pero bajo esa apariencia tranquila se acumulaba una tensión insoportable. Adriana había hablado, Rafael dudaba, José Luis comenzaba a actuar y Victoria preparaba el siguiente golpe. La amenaza ya no era una posibilidad lejana, sino una sombra cada vez más concreta. Y en ese silencio denso, todos, sin excepción, estaban siendo empujados hacia un punto de no retorno. La tensión en Valle Salvaje ya no podía ocultarse tras gestos educados ni silencios calculados. Todo había entrado en una fase distinta, más áspera, más peligrosa. Adriana lo percibía con una claridad que le oprimía el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso desde que decidió hablar. Cada mirada que encontraba a su paso parecía cargar una pregunta no formulada, una sospecha latente. Rafael vivía atrapado en un conflicto que empezaba a consumirlo por dentro. Las palabras de Victoria seguían resonando en su mente, mezcladas con el temor constante a decepcionar a todos, a su familia, al Valle, y sobre todo a Adriana. La presión de convertirse en duque dejaba de ser una posibilidad lejana para transformarse en una obligación inminente, una que amenazaba con arrebatarle cualquier margen de elección. Esa lucha interna empezó a reflejarse en su actitud. Rafael se mostraba más ausente, más rígido, como si estuviera construyendo una coraza para soportar lo que venía. Adriana, al verlo así, comprendió con dolor que la amenaza más grave no provenía de José Luis ni de Victoria, sino del miedo que estaba separándolos poco a poco. La conversación pendiente entre ellos se convirtió en un campo minado. Adriana intentó acercarse, recordarle que la verdad no podía seguir aplazándose, que el silencio solo daría más poder a quienes querían controlarlos.
Pero Rafael, paralizado por la magnitud de las consecuencias, respondió con evasivas. No se atrevía a decir que no, pero tampoco podía decir que sí. Y esa indecisión, más que cualquier rechazo, quebró algo entre ellos. José Luis observaba esa fractura con una frialdad inquietante. Sabía que no hacía falta imponer castigos visibles cuando la presión emocional hacía el trabajo por él. La distancia entre Adriana y Rafael jugaba a su favor. Para el duque, el tiempo era un aliado. Cuanto más se prolongara la incertidumbre, más fácil sería reconducir la situación hacia el orden que él consideraba aceptable. Sin embargo, también era consciente de que no podía permitir que la verdad se propagara. Empezó a deslizar advertencias veladas, comentarios aparentemente inofensivos que encerraban un mensaje claro. Cualquier intento de alterar la versión oficial tendría consecuencias graves. No hablaba solo del prestigio familiar, sino de seguridad, de reputaciones destruidas, de destinos truncados. Adriana fue la primera en entender el alcance real de esas amenazas. No eran palabras lanzadas al azar, sino avisos cuidadosamente calculados. Por primera vez sintió miedo no solo por sí misma, sino por el hijo que llevaba dentro. Aún así, lejos de paralizarla, ese temor despertó en ella una determinación más firme. No podía permitir que su hijo creciera sobre una mentira impuesta. Mientras tanto, Victoria intensificaba su estrategia en la sombra. Observaba cada gesto, cada vacilación de Rafael, y ajustaba su discurso para empujarlo un paso más hacia la aceptación del ducado. Para ella, el fin justificaba cualquier medio. Si Adriana debía ser sacrificada en el proceso, lo asumiría sin remordimientos. El poder, al fin y al cabo, siempre exigía renuncias. En otro punto del valle, Alejo empezaba a notar que sus movimientos eran vigilados. Las preguntas que había formulado sobre el pasado despertaban recelos. La sensación de estar tocando un nervio sensible se hacía cada vez más evidente. Luisa, consciente del peligro, intentaba disuadirlo, pero Alejo ya no podía ignorar lo que intuía. La verdad sobre la muerte del padre de Braulio estaba conectada con las mismas fuerzas que ahora intentaban silenciar a Adriana. Braulio, por su parte, sentía que el tiempo se agotaba. El ambiente opresivo de Valle Salvaje le confirmaba que había acertado al desconfiar de la versión oficial. Cada gesto autoritario, cada amenaza encubierta, reforzaba su convicción de que alguien muy poderoso tenía mucho que ocultar. Y cuanto más se tensaba la situación, más claro tenía que no podía echarse atrás. La grieta entre Martín y Francisco seguía ensanchándose. Martín, cada vez más aislado, se refugiaba en un resentimiento silencioso que lo alejaba de todos. Francisco, aunque intentaba mantener cierta distancia para no empeorar las cosas, empezaba a comprender que su decisión había alterado un equilibrio frágil que quizás nunca podría recomponerse. Con la caída de la noche, Valle Salvaje parecía contener la respiración. Las amenazas ya no eran insinuaciones vagas, sino presencias palpables. Adriana se encontraba en el centro de ese torbellino, consciente de que cualquier paso en falso podía desencadenar una reacción en cadena. Y en medio de esa tensión insoportable, una certeza empezó a imponerse. La verdad, una vez pronunciada, no podía volver a encerrarse. Aunque intentaran aplastarla, aunque el miedo se impusiera por momentos, ya había echado raíces. Y esas raíces estaban a punto de romper el suelo de Valle Salvaje. El momento que José Luis llevaba tiempo preparando llegó sin anuncios ni dramatismos innecesarios. Fue una conversación breve, aparentemente serena, pero cargada de un peso que Adriana no tardó en percibir. El duque no necesitó alzar la voz ni recurrir a amenazas explícitas, bastó con dejar claro que había límites que no podían cruzarse sin consecuencias irreversibles. Adriana comprendió entonces que ya no se trataba de convencer ni de dialogar. José Luis hablaba desde una posición de poder absoluto, recordándole que en Valle Salvaje nada ocurría sin su consentimiento. Le habló de reputaciones, de equilibrios frágiles, de vidas que podían verse arrastradas por un escándalo. Cada frase era una advertencia cuidadosamente envuelta en aparente preocupación. Por primera vez desde que decidió decir la verdad, Adriana sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No por ella, sino por Rafael y por el hijo que llevaba en su vientre. El mensaje era claro. Si insistía en romper el silencio, no sería ella la única en pagar el precio. Aquella amenaza, tan calculada como fría, marcó un antes y un después. Rafael fue llamado poco después. José Luis lo enfrentó con una mezcla de decepción y autoridad que resultaba difícil de rebatir. Le habló de responsabilidad, de herencia,
del deber que tenía con el valle y con su apellido. Le hizo entender que su indecisión estaba poniendo en riesgo la estabilidad de todos y que había llegado el momento de elegir entre el amor y el deber. Esa conversación dejó a Rafael profundamente sacudido. Por primera vez, el ducado dejó de ser una posibilidad abstracta para convertirse en una imposición directa. La presión de su padre se unía ahora al temor de que Adriana sufriera las consecuencias de sus dudas. Rafael se encontró atrapado en una encrucijada que ya no admitía aplazamientos. Victoria, desde la distancia, observaba cómo su plan empezaba a tomar forma. No necesitaba intervenir de manera visible. José Luis estaba haciendo el trabajo por ella. La amenaza había sido lanzada y Rafael empezaba a ceder. Para Victoria, aquel giro confirmaba una convicción profunda. En Valle Salvaje, el poder siempre terminaba imponiéndose sobre los sentimientos. Adriana notó el cambio en Rafael incluso antes de que él dijera nada. Su mirada había perdido la suavidad habitual y en su silencio se intuía una decisión en gestación. Ese distanciamiento la hirió, pero también le permitió ver con claridad hasta qué punto la presión estaba funcionando. Rafael no estaba eligiendo, estaba siendo empujado. Aún así, Adriana decidió no callar. Aunque el miedo la acompañaba a cada paso, se negó a retroceder. Sabía que aceptar aquella amenaza significaba condenar su vida y la de su hijo a una mentira perpetua. Esa certeza la sostuvo incluso cuando todo a su alrededor parecía conspirar para aislarla. Mientras tanto, Alejo percibía que algo grave estaba ocurriendo. El ambiente en Casa Grande se había vuelto opresivo y las órdenes de José Luis eran más estrictas que nunca. Luisa compartía esa inquietud, consciente de que cualquier movimiento en falso podía desencadenar represalias. Ambos entendían que el silencio impuesto no era casual, sino parte de una estrategia mayor. Braulio, por su parte, interpretó esas señales como una confirmación de sus sospechas. El endurecimiento de José Luis y la tensión creciente demostraban que la verdad sobre la muerte de su padre estaba peligrosamente cerca. Cada amenaza, cada intento de control, reforzaba su determinación de no detenerse. En el valle, incluso quienes intentaban mantenerse al margen comenzaban a sentir el peso de la tormenta. Martín se refugiaba en su amargura, Francisco en su nueva relación, pero ninguno lograba ignorar que algo estaba a punto de estallar. Valle Salvaje, tan acostumbrado a los secretos, se encontraba al borde de un quiebre irreversible. Al caer la noche, Adriana permaneció sola durante largo rato, con la mano apoyada en su vientre, asimilando el alcance real de la amenaza que había recibido. Sabía que el día siguiente marcaría un punto de no retorno. José Luis había mostrado su verdadera cara y Rafael debía decidir. La calma que envolvía al valle era solo aparente. Bajo esa superficie inmóvil, la verdad y el poder se preparaban para un choque inevitable. Y nadie, absolutamente nadie, saldría indemne. El amanecer en Valle Salvaje llegó cargado de una tensión insoportable, como si la tierra misma presintiera que algo estaba a punto de quebrarse definitivamente. Adriana apenas había dormido. La amenaza de José Luis no resonaba en su memoria como un grito, sino como un susurro constante, mucho más peligroso por su frialdad. Sabía que, a partir de ese momento, cada palabra y cada gesto tendrían consecuencias irreversibles. Rafael, por su parte, pasó la noche atrapado en una vigilia amarga. La conversación con su padre había dejado una huella profunda. José Luis no le había dado órdenes explícitas, pero sí le había dejado claro que el tiempo de las dudas había terminado. O asumía su papel como duque de Valle Salvaje o permitiría que el escándalo, la desobediencia y la verdad de Adriana desestabilizaran todo aquello que su familia había protegido durante generaciones. Cuando Rafael volvió a ver a Adriana, la distancia entre ambos ya no era solo emocional, sino simbólica. Ella lo miró buscando una señal de complicidad, un gesto que le confirmara que aún estaban en el mismo lado. Pero lo que encontró fue silencio, un silencio pesado, cargado de miedo y de responsabilidad impuesta. En ese instante, Adriana comprendió que la amenaza había surtido efecto. Rafael intentó explicarse, pero las palabras no bastaban. No dijo que renunciaba a ella, pero tampoco se atrevió a decir que la elegiría por encima de todo. Su indecisión fue la confirmación más dolorosa para Adriana. El poder había empezado a ganar terreno frente a la verdad y al amor. Y aunque Rafael no lo aceptara conscientemente, ya estaba siendo empujado hacia una decisión que lo cambiaría para siempre. José Luis observaba la escena desde la distancia, con la certeza de haber recuperado el control. No necesitó humillar ni castigar. Bastó con recordar quién mandaba realmente en Valle Salvaje.
Para él, el episodio quedaba cerrado. La verdad había sido contenida y el orden, restaurado. O eso creía. Victoria, sin embargo, sabía que aquel equilibrio era frágil. Aunque había conseguido que Rafael vacilara, percibía que Adriana no era una joven dispuesta a desaparecer en silencio. En su mirada había algo nuevo, una determinación que ni siquiera el miedo lograba apagar. Y esa resistencia la inquietaba más que cualquier enfrentamiento abierto. Adriana se quedó sola durante largo rato, con la mano apoyada en su vientre, consciente de que su hijo se había convertido en el centro de una batalla que no había elegido. Le dolía Rafael, le dolía el valle, pero sobre todo le dolía la certeza de que decir la verdad la había colocado en el punto de mira. Aún así, no se arrepentía. Había cruzado un límite del que no podía, ni quería, regresar. En otros rincones del valle, las consecuencias también comenzaban a sentirse. Alejo confirmaba que el clima de control se había intensificado. Luisa, más vigilada que nunca, entendía que su relación ya no era solo una cuestión sentimental, sino un desafío directo a la autoridad del duque. Braulio, atento a cada movimiento, estaba convencido de que la reacción de José Luis demostraba que la verdad sobre la muerte de su padre estaba peligrosamente cerca. Martín, encerrado en su frustración, y Francisco, atrapado entre el amor y la culpa, también percibían que Valle Salvaje había entrado en una nueva fase. Ya no se trataba de rumores ni de tensiones aisladas, algo profundo se había roto, y sus fragmentos empezaban a afectar a todos. El capítulo se cierra con una imagen inquietante. Adriana, firme pero vulnerable, enfrentándose al futuro con la certeza de que ha despertado fuerzas mucho más grandes que ella. Rafael, atrapado entre el deber y el amor. Y José Luis, convencido de haber ganado una batalla sin darse cuenta de que ha sembrado una guerra. Porque en Valle Salvaje, cuando la verdad es amenazada, nunca desaparece. Solo espera el momento adecuado para volver con más fuerza.